Corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Tauro. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Bueno, mi queridísimo Tauro y el trabajo. Tienes muchas dudas respecto a lo que tú quieres hacer, ¿no? Sobre todo los que estáis trabajando, Tauro. Por un lado queréis cambios en vuestra vida y por otro lado sentís que le debéis algo a alguien por estar en este lugar, ¿no? Como que es una posición de lealtad, ¿no? A ver, mi queridísimo Tauro, los que estáis trabajando, dice, tú tienes la oportunidad de tomar decisiones, ¿la tienes o la tendrás más adelante? Yo te diría que la tienes a día de hoy. Pero yo no veo que tú todavía realices ese cambio. Yo sí te digo, Tauro, veo que puedas compaginar, ¿vale?, el trabajo que quieres con el cambio que tú quieres en tu vida, dentro de lo laboral, ¿bien? Todos los Tauro que estéis esperando como un reconocimiento dentro del trabajo o algo por el estilo, dice, ese reconocimiento llega. Pero también en muchos de vosotros llega en el momento en el que vosotros estáis tomando una decisión, ¿bien? Entonces consideráis a lo mejor que llega tarde. Tauro, que no estáis trabajando, tienes oportunidad de trabajar en un lugar del pasado y así lo vas a saber dentro de 2-3 semanas aproximadamente. No es un lugar donde haya una formalidad, así lo dicen las cartas. Pero también te digo, Tauro, que no hay muchas más posibilidades, por lo menos por lo que yo estoy viendo aquí. También dicen muchos de vosotros, Tauro, que no estáis trabajando, que tú tienes la posibilidad de reanudar algo que dejaste como aparcado, como que tienes una parte de eso realizada o desarrollada que tú podrías reanudar eso cuando tú quieras. Los Tauro que tenéis un negocio, ¿qué decisión vais a tomar? Aquí está la cuestión, Tauro, no puedes, estás en una situación de tu vida que no puedes tomar una decisión. ¿Quieres? Pero hay una parte que no te deja, ¿no? Entonces aquí lo que dicen las cartas, Tauro, dentro de 2 meses tendrás una decisión tomada, en este caso. Pero tienes que esperar a este tiempo, claro está, así lo dicen las cartas, tienes que esperar a este tiempo. ¿Sientes alguna presión también por parte de alguna persona en concreto? Entonces esto no te lleva a tomar una decisión clara en este aspecto, Tauro. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu economía. Wow, Tauro, llega algo a tu vida que a nivel económico, dicen las cartas, te va a aliviar muchísimo. Así que todos los que estéis esperando este movimiento, esta situación a nivel económico, dice, llega y te hará avanzar. Y si yo estoy en lo cierto y esto llega, tú en el mes de diciembre estás haciendo un cambio en tu vida que ya te lo planteaste hace mucho tiempo, pero por situaciones económicas no podías hacerlo. Los Tauro que estéis en una situación de solucionar un dinero relacionado con el pasado o algo por el estilo, pues todos los que estéis en esa situación, dice, ya comienza a verse solucionado, ya se ve como una solución de un dinero que se perdió en su momento, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro. Seguimos ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando
con los Tauro que estáis solteros. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro que estáis solteros. Tauro que estáis solteros. Yo veo una situación que dice, has estado un tiempo como estancado por que posiblemente hayas vivido un triángulo amoroso, así lo sepas o no lo sepas. Dice, pero que el estancamiento que has tenido ha sido por esto. Estás un poco en duda respecto a tu vida sentimental de cara a futuro. No sabes muy bien si de verdad es lo que necesitas o lo que no necesitas. Te voy a hablar de una persona un poquito más joven que tú, Tauro, que dice, esta persona te invita a un cambio en tu vida. Pero tú me sales dudando muchísimo, Tauro. Me sales dudando muchísimo porque dice, en este tiempo puede regresar una ilusión que tú tenías con una persona relacionada con lo laboral o relacionada con un sitio en el cual tú habitabas. Mucho, ¿vale? Igual puede ser el trabajo, puede ser otra cosa. Yo te voy a decir una cosa, Tauro, con esta persona que yo veo muy presente en tu vida, esta persona que aquí, digamos, te ofrece cambios y cambios importantes en tu vida, dice Tauro, esta persona, tú puedes parar esta historia, pero con el tiempo, a lo largo del tiempo, en todo el transcurso que tú paras esta historia, dice, esto se reanuda de nuevo. O sea, aunque tú pares esta historia, te vayas a vivir otras cosas, porque no sepas muy bien lo que quieres, dice, esta persona siempre regresará a tu vida. Y finalmente, dicen las cartas, aunque a ti te cueste trabajo, lo que es abrirte a esta persona, finalmente aquí marca un vínculo emocional fuerte entre vosotros dos. Vamos a ver qué más. Esta persona, Tauro, podría haber llegado ya a tu vida o estaría a punto de llegar, ¿eh? Vamos a ver, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Esta persona, ¿cuándo llegaría a tu vida, Tauro? En el caso de los que no haya llegado aún a tu vida, puede haber el primer encuentro, primer contacto con esta persona en 4 semanas aproximadamente. Bien, en 4 semanas, primer contacto. Pero eso no quiere decir ya que es un primer contacto y aquí ya pasa lo que tiene que pasar o todo lo que hemos hablado aquí. No. Es cuando tú ves a esta persona, Tauro. ¿Con qué se me relaciona a mí esta persona, Tauro? Me sale con una situación en la cual, Tauro, tú estás como que te vas a un lugar, como que no te vas, como que tienes también cierta preocupación con algún tema de salud con alguien. Así lo dicen las cartas. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Esa es la típica relación, y como te he dicho antes, Tauro, que tú la pararás y luego se reanudará y demás. Pero es la típica relación que se deja ahí, ¿no? Y dice, bueno, pues vamos a ver qué pasa. A ver lo que pasa de cara al futuro, pero que es de las típicas relaciones que no se empieza con ese ímpetu, ¿no? Con esa fuerza. Yo no veo una relación que comience con esa fuerza, ¿bien? Pero ahora sí veo una relación que te puede llevar a la estabilidad, que te va a llevar a la estabilidad de cara al futuro. Como te he dicho que en el medio de esta historia, tú vas a querer vivir otras cosas y así lo confirman las cartas. Pararás esto para vivir otras cosas. Pero esas otras cosas están relacionadas de una forma o de otra con tu pasado.
las cuales son vivencias que no te llevan a nada. O sea, que como que te puedes dar cuenta que te has equivocado de nuevo, ¿bien? Vamos a seguir. Tauro, que estáis solteros. Por mucho impedimento que se ponga en esta historia, por mucho impedimento que se ponga, ya porque lo pongas tú o ya porque las circunstancias mismas lo pongan, dice finalmente tú vas a vivir una etapa larga de tu vida con esta persona, Tauro. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Tauro que estáis de novios. Tauro, casados, en convivencia y novios. Hay uno de los dos que últimamente, ¿vale?, se está mostrando, se podría estar mostrando muy inestable. Pero no se logra saber qué es lo que pasa realmente. Dice, hay una inestabilidad, pero no se logra saber qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Dice aquí, dice, hay falta de libertad. Hay falta de liberación en algún aspecto. ¿Bien? Y las comunicaciones que tenéis entre vosotros no son unas comunicaciones precisamente que os acerquen, sino que os hacen distanciaros más, y aparte de distanciaros más, dudar más. Dudar de cara a futuro de si de verdad es lo que queremos, si de verdad va a haber cambios en nuestra relación, en fin, todo ese tipo de cosas. Tauro, casados, en convivencia y novios. Hay muchos de vosotros que veo un estancamiento en cuanto a posibles cambios de cara a futuro. Dice, dichos cambios no se pueden dar por otras cuestiones. Dice, no sabrás el por qué no se dan. Realmente no sabrás el por qué no se dan estos cambios, porque la persona o la otra parte que tenga las dudas se cerrará en banda y no dirá el qué. Es un problema emocional. La duda es emocional. Es si me planteo de verdad realizar este cambio contigo, sigo adelante, o me espero a ver qué es lo que pasa. Esto es realmente lo que está pasando. ¿Bien? Porque tus actitudes no me gustan, o porque, en fin, X cosas, muchas cosas puede estar diciendo. Vamos a ver qué más. Tauro, casados, en convivencia y novios. Pero que esto ya se arrastra de hace tiempo. Mira, Tauro, yo lo que veo que esto no es nuevo. O sea, yo no te puedo decir que esta situación que tú tengas a día de hoy en tu vida es nueva. No es nueva esta situación. No es nueva para nada. Lo que pasa que uno de los dos no ha tenido el tiempo de pararse a reflexionar para decir qué es lo que yo quiero de cara a futuro. No se ha parado a pensar. Esto llega ahora, el pararse a pensar qué es lo que yo verdaderamente quiero o qué es lo que yo verdaderamente necesito. ¿Bien? Esto va a llegar a un momento,
sea, lo que uno de los dos tiene planificado en su mente, va a llegar un momento en el que se tiene que saber tarde o temprano, Que aquí yo no te hablo ni de separación, ni mucho menos. Aquí te hablo de que uno de los dos está esperando el momento indicado para decir esto es lo que quiero, te guste o no te guste. ¿Bien? Y habrá que encontrar un punto medio entre los dos. Tauro, será necesario encontrar ese punto medio. Porque yo lo que veo aquí, que uno de los dos de forma inconsciente ha mirado solo para uno mismo, no se ha parado a pensar qué es lo que quiere la otra parte. Y este es el problema aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Voy a ser sincera, pues como siempre soy, os guste más o os guste menos. Y esto ya sabéis que son tiradas espejo, que esto igual, tú no eres el que te tienes que hacer la pregunta que te voy a mandar que te hagas, que a lo mejor es tu pareja. Y ahora la pregunta que tú te tienes que hacer es ¿por qué estás con esta persona? ¿Por qué razón? Esta es la pregunta que tú te tienes que hacer. Y vas a llegar a otras preguntas que tú mismo te vas a hacer hasta que llegues a la respuesta que tú necesitas. Tauro. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu mensaje especial del amor. Es necesario diferenciar qué es lo que verdaderamente diferenciar qué es lo que exactamente nos aporta o qué es para nosotros el sentimiento amor, ¿no? ¿Cuál es ese detalle que a nosotros nos hace creer que estamos enamorados de esa persona? Cada cual que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, Tauro. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje. Tauro y tu salud. Para muchos de vosotros veo que debéis de prestarle atención al sistema nervioso y luego aparte dice, algo sucederá que tendrás que seguir con ciertas pruebas, pero como yo siempre os digo, Tauro, yo no soy médico. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, seguimos con tu mensaje general. ¿Qué es lo que tú quieres obtener en tu vida? Esto es lo que tú tienes que tener claro. ¿Qué es lo que quieres obtener? ¿Qué te aporta esto y qué te aporta otra cosa? ¿Por qué escondes lo que verdaderamente te aporta en tu vida? A nivel interior. Cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Tauro, te voy a dar un número, el número 19. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Y qué más que deciros, como siempre, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.